Encontramos en un hospital abandonado. Hola Pepe, el día de hoy te vengo a contar una historia que a más de uno no dejará dormir. Esta historia en parte es mía, pero esto nos pasó junto a todos mis primos, así que cada uno tiene su versión y su propio punto de vista. Me gustaría que esta historia fuera anónima, pero como lleva nombres, cambiaré algunos, incluido el mío, así que para esta historia me llamaré Francisco. Todos los nombres fueron cambiados para mantener anónimos a todas las personas y sin más comenzaré. Esto pasó hace 13 años, actualmente tengo 27, así que ya tiene bastante tiempo. Mi abuelo aún vivía, eso es relevante. Bueno, sigo. Mis primos y yo fuimos a uno de los pueblos vecinos para una fiesta. Los primos con los que iba se llamaban Juan, Samuel, Diego, Fernando, Santiago y yo Francisco. Queríamos ir, pero no por la fiesta, sino porque ahí en ese pueblo había un hospital y un hospital psiquiátrico. Ambos estaban en total abandono, ya que un paciente del hospital psiquiátrico, al que le decían el paciente 13, sufría de ataques de ira y locura. Él había desvivido a muchas personas en el pueblo, entre ellos a policías, personas de grupos criminales e incluso a doctores. Así que él estaba encerrado en una habitación especial para él. Su habitación era de esos cuartos acolchados y afuera de su celda tenía 4 guardias con armas las 24 horas. Las armas no eran de verdad, eran somníferos, pero su potencia era tal que era capaz de derribar a 50 hombres con un solo disparo. Pero un día pasó lo que se temía. El paciente había escapado, ya que el médico que entraba para hacer sus chequeos fue atacado por él y los guardias dispararon pero fallaron. Mientras recargaban, él los atacó, liberó a todos los presos e incluyó el hospital psiquiátrico y el hospital a su lado. Te preguntarás cómo sé esto. Bueno, lo sé por mi abuelo, que fue oficial. Él llegó ahí porque le tocaba estar en el pueblo de guardia. Cuando llegó, todo era caos. Las personas estaban en sus casas con las puertas atrancadas y las ventanas también. Llegó el ejército, ambulancias y bomberos, pero ya era tarde. Los oficiales junto al ejército no pudieron hacer nada y algunos los desvivieron, pero el paciente 13 había escapado y nunca se encontró. A mi abuelo lo hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad por parte del gobierno y nada salió del pueblo hasta que llegó un punto en que todos pensaron que solo fue un rumor, pero no, ya que eso fue hace poco más de 30 años. Bueno, sé que muchos se estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con mis primos y conmigo? Bueno, el caso es que mis primos querían ir a las ruinas de ese lugar, ya que ese sitio nunca fue demolido, pero sí quedó en el olvido, ya que se hizo otro hospital. Pero el hospital psiquiátrico nunca fue abierto otra vez, ni se hizo otro nuevo. Ese lugar se encontraba en medio del pueblo lleno de maleza, animales y muchas otras cosas más. Pero había personas que decían que el paciente 13 seguía vivo y que incluso aún se podía ver en ese pueblo. Lo extraño aquí es que nadie sabía si era él o su espíritu, ya que como mencioné, nunca fue encontrado. Ahora que ya di un poco de contexto y entendieron un poco mejor, seguiré con la historia principal. Mis primos y yo estábamos en ese pueblo, pero mi abuelo no nos iba a dejar ir hacia allá, así que en medio de la fiesta nos escapamos y fuimos. Nos tomó como 2 horas llegar ahí, pero cuando lo hicimos nos congelamos, ya que el lugar era enorme. El hospital era de 8 pisos y el hospital psiquiátrico era de 9. Primero entramos en el hospital y nos encontramos con muchas cosas, ropa por el incendio, zapatos y los espacios totalmente quemados. Aún en el segundo piso todo estaba quemado, desde el primer hasta el 5.º piso, todo era lo mismo. Pero en el 6.º piso todo cambió. Ahí se escuchaba un pequeño lamento, pero no escuchábamos muy bien. Lo único que sabíamos es que era la zona de maternidad. Ese lamento se escuchaba de una persona mayor, pero no le dimos importancia, así que subimos al piso 7 y ahí todo cambió. Era la zona donde los niños chiquitos estaban, es decir, era la zona de pediatría y ahí el lamento se escuchó más claro. Se podía escuchar claramente que decían: «Mi hijo, me lo quitaron, mi hijo, ayuda a mi hijo». En ese momento, Juan, mi primo, cayó al suelo y empezó a convulsionar.
De su boca salía espuma, sus ojos se pusieron en blanco y empezó a decir: mi hijo, me lo quitó la enfermera, mi hijo está en peligro. Levantamos a mi primo, empezamos a reanimarlo y volvió en sí, pero empezó a llorar y no podía hablar. Cuando se calmó, nos contó que había visto que una mujer había dado a luz. Luego, una enfermera se llevó a su bebé y ella murió en el lugar. Después de eso, seguimos caminando en ese mismo piso, cuando de repente vimos algo que nos dejó fríos. Era el esqueleto de un bebé colgado del techo y un cartel que decía: si yo no pude tener un bebé, nadie lo tendrá. Eso nos hizo vomitar. Algo que olvidé mencionar en la historia de lo que sucedió en el hospital es que cuando el incendio se apagó, nadie subió a ver qué había en los pisos de arriba. Entonces no nos resultó raro encontrar cosas así, pero sí la forma en que estaban. Al subir al último piso, ahí sí nos fuimos corriendo, ya que había más de 15 cuerpos de todos regados por el piso. El olor era tan insoportable que todos comenzamos a vomitar incontrolablemente. Luego de eso bajamos corriendo entre lamentos y ruidos extraños. Afortunadamente logramos salir de ahí y tardamos en llegar a la casa de mi abuelo. Al llegar ahí, mi abuelo, al tener un don otorgado por el diablo, ya sabía dónde habíamos estado y nos regañó. Afortunadamente ya no pasó nada después de eso.